Y el tema de hoy es, ahí va a aparecer la imagen, una autoridad constituida por Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, Eclesiastés capítulo 10, versos 16 al 20. Yo quiero que tome en cuenta el contexto de lo que hemos hablado los dos domingos anteriores, que fue, número 1, acerca de la mansedumbre. ¿Recuerda cómo iniciamos el capítulo? Que cuando usted se presente ante un rey y este rey sea implacable, sea iracundo, usted debe mostrar mansedumbre, ¿verdad? Porque la mansedumbre le va a evitar muchos problemas. Usted debe actuar ante el enojo de alguien más siendo manso, no respondiendo de la misma manera. Y la semana pasada también en este mismo contexto hablamos sobre el cuidado de nuestras palabras, el efecto que tiene lo que hablamos, lo que producimos, lo que estamos diciendo. Y sobre ese contexto, tome en cuenta lo que hemos visto en las dos enseñanzas anteriores para poder comprender lo que estaremos hablando el día de hoy. El versículo 16, capítulo 10, verso 16, vea lo que dice. Estamos dando continuidad a los textos. Dice, ay de ti tierra, cuando tu rey es un muchacho. Aquí se refiere a muchacho a la inmadurez de uno que gobierna o que preside con autoridad. Ay de ti, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean desde la mañana. ¿Usted qué interpreta por esto de banquetear? Pues aquí en nuestro país y bajo nuestra cultura, pues el típico borrachito ahí en la esquina, ¿verdad? Banqueteando, tomando, perdiendo el tiempo, pasándosela de ocioso. Eso es lo que se interpreta desde nuestra cultura y lo cual es correcto. Dice el verso 17, bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber, es decir, para trabajar con eficacia. Verso 18, por la pereza se cae la techumbre, es decir, el techo, y por cruzarse de brazos hay goteras en la casa. Esto habla de negligencia de quienes presiden, de quienes tienen autoridad. Verso 19, por placer se hace el banquete, el vino alegra a los vivos y el dinero responde por todo. Verso 20, ni aún, y vea cómo termina aquí, ni aún en tu pensamiento, ¿qué? Hables mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara, es decir, tu recámara, tu cuarto, hables mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz. Usted conoce ese dicho que dice, un pajarito me lo dijo, de ahí viene, de Salomón. Dice, porque las aves del cielo llevarán la voz y los seres alados se lo harán saber, es decir, se expandirá. Mire, Salomón mismo sentía que no era más que un niño cuando él llegó al trono de Israel. Él mismo se evaluaba y se veía inmaduro. Por eso Dios le ofreció, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Riquezas, fama. ¿Y qué pidió Salomón? Dame sabiduría, porque me siento incapaz. Me siento un niño en comparación con mi padre David. Me siento inmaduro, no creo poder desempeñar esta labor y este trabajo. Y Salomón oraba y le pedía a Dios esto, y él le pidió sabiamente a Dios. Sabiduría dame, ¿para qué? Para poder gobernar correctamente, para guiar a tu pueblo. Un pueblo que me sobrepasa, un pueblo que si no lo sé gobernar con entendimiento y de acuerdo a tu voluntad, voy a extraviarme. Así fue como inició Salomón. De ahí es de que en Primera de Reyes 3, 7 al 9 leemos su oración, donde dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David mi padre. Yo soy joven, eso habla, yo soy inmaduro. Y no sé cómo entrar ni salir. No sé qué decisiones voy a tomar, qué situaciones voy a enfrentar, a qué problemas me voy a exponer. Señor, dame sabiduría para poder decidir correctamente cuándo debo entrar, cuándo debo salir. Verso 8 dice, tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar por su multitud incalculable. Verso 9, concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Quién? Pues un hombre con sabiduría sería la respuesta. Ahora, de todos los insensatos, de todos los necios, que ya hemos visto unos ejemplos,
Tal vez los más perjudiciales, ¿sabe cuáles son? Aquellos, bueno, hay dos perjudiciales, aquellos que asumen un papel de autoridad y no poseen sabiduría, y aquellos que son súbditos y no respetan a la autoridad. Esos son los más necios y los más insensatos. La nación dirigida por un rey inmaduro e inexperto, dice Salomón, va a sufrir mucho, va a padecer. Y Salomón reconoce que sí, hay excepciones, hay malos gobernantes, pero también hay hombres buenos que quieren hacer lo correcto. Esto en el capítulo 4, eso nos habla, verso 3 al 16. Pero lamentablemente, y lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra época, lamentablemente quienes sobresalen son los que gobiernan mal, ¿verdad? Quienes ganan más popularidad son quienes no actúan con legalidad. Generalmente gobiernan mal quienes no tienen precisamente ni la sabiduría de Dios ni la experiencia. Y son igual de perjudiciales que aquellos, por ejemplo, funcionarios que emplean sus puestos para servirse a sí mismos y no servir a los demás. De ahí que Salomón está poniendo este ejemplo y mencionando la negligencia con la que se manejan, banquetean en las calles, ¿verdad? Hablando de que viven cruzados de brazos mientras el techo se está derrumbando, ¿verdad? De las goteras. Eso habla de la pereza para actuar oportunamente, y de ahí se suscitan consecuencias económicas en una nación. El sistema de justicia se debilita, la seguridad es vulnerable, los servicios sociales, las carreteras, etcétera, etcétera. Se genera un caos en todo el país. Se deteriora, dice Salomón, como una casa descuidada al tener una falta de líderes que estén actuando con sabiduría, que estén actuando con diligencia. Y en contraste a esto, bueno, sabemos que hay gobernantes bien formados, trabajadores, que cuando una nación los tiene, esa nación es bendecida inmensamente. Es el ejemplo que está dando aquí Salomón. Yo reflexionaba sobre esto y en resumen de lo que Salomón está tocando en estos versículos, en estos que leímos, del verso 16 al 20, está hablando de cuál debe ser la actitud del cristiano ante el gobierno. Y aquí es un tema bien interesante, porque uno de los temas que la Biblia más trata es en relación del cristiano con el gobierno. Ahora usted debe realmente entender que Dios ha establecido autoridades, y nosotros debemos respetarlas, pero también hay un límite. Porque aquí entran algunas preguntas que debemos hacernos. A ver, si hablamos sobre la actitud del cristiano ante un gobierno, ante una autoridad, ¿nosotros debemos siempre obedecer la autoridad civil? Bueno, ahí ahorita vamos a ver esta respuesta. ¿En algún tiempo aprueba la Biblia el que se pueda romper las leyes de los hombres? Es otra pregunta que reflexionamos y vamos a responderlas hoy. Cuando las leyes o las ordenanzas de los hombres entran en conflicto con las leyes de Dios, ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿Cuál es la que tiene preferencia? ¿La ley de Dios o la ley del hombre? Ahora, otra pregunta es, ¿los cristianos deben pagar impuestos? Pues la respuesta es obvia, sí, debemos pagar impuestos. Y el cristiano está llamado precisamente a obedecer y respetar las autoridades que Dios ha permitido. Ahora, otra pregunta importante aquí, ¿un cristiano, o en este caso la iglesia, está llamada a reformar el gobierno secular y civil? Bíblicamente no somos llamados a reformarla. No somos llamados a cristianizar ningún sistema de gobierno. Y ahí es donde muchos se desvían. Y aún yo conozco casos de pastores que abandonan el ministerio para involucrarse en la política con tal de cristianizar un sistema. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Que el pastor termina corrompiéndose y su nombre termina manchándose.
a causa de la inmoralidad, a causa de la corrupción que hay. Entonces debemos tener cuidado y entender cuál es nuestra actitud ante el gobierno. En Romanos 13, el apóstol Pablo nos enseña, el versículo 1, que no hay autoridad sino de Dios, dice. No hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y remarco esto, ¿por quién son constituidas? Por Dios. Y usted puede decir, pero no, es que en la democracia uno vota. Pues sí, pero quien lo permite, porque Dios podría poner estorbo sobre un gobernante que Él no quiere constituir o que no quiere permitir. Pero de alguna manera Él en su omnisciencia, Él está permitiendo y abriendo el paso al gobernante que Él quiere constituir para una nación. Yo he entendido esto. Yo he entendido eso a través de los años. De que el gobernante que Dios permite es el que el Señor quiere para nuestra nación. ¿Con qué propósito? Algunas veces no para bendecir a nuestra nación, sino para tratar con nuestra nación. Para usarlos y confrontar también, en este caso, a la iglesia de alguna manera. De ahí que el modelo bíblico con respecto a las autoridades es de que ellas van a gobernar y están ofreciendo un servicio a Dios. Ese es el sentido de ver las cosas. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien ha designado a las autoridades para que le sirvan principalmente ¿a quién? A Dios. Y después se supone que su servicio debe extenderse a los hombres, que Dios los ha establecido. Dios ha establecido los gobiernos civiles para que ellos administren justicia aquí en la tierra, que no siempre es el caso, escuchen, no siempre es el caso, pero esa es la voluntad de Dios. La única excepción sería en caso, por ejemplo, cuando nosotros podemos tomar una oposición, es en el caso de que las autoridades requieran o nos demanden o nos exijan la desobediencia a la palabra de Dios. Es ahí donde mostramos una oposición sobre eso. Mire, un ejemplo muy claro de esto fue hace un par de meses durante la pandemia. Hubo muchas situaciones que se suscitaron entre cristianos, donde algunos instaban a desobedecer y a transgredir precisamente las leyes con respecto al confinamiento, al aislamiento. Y algunos lo tomaron tan extremo que lo vieron como una persecución contra la iglesia. Cuando eso nunca fue así, o sea, a nosotros nunca se nos permitió predicar la palabra, no se nos permitió el poder seguir predicando, el poder seguir proclamando la verdad, pero muchos lo vieron literalmente como una amenaza, ¿no?, contra la iglesia, cuando no fue la iglesia la única afectada. Hubo negocios, hubo escuelas, hubo comercios, mercados, súpers, muchas empresas quebraron. Entonces, no fue una persecución contra la iglesia, pero había quienes estaban instigando a que uno tomara una acción rebelde, ¿no?, contra las leyes que el gobierno había establecido durante ese tiempo. Dios nos ha dado de alguna manera entendimiento y ha puesto autoridad sobre nosotros también para dirigirnos sobre este asunto. Y sobre nuestras autoridades, nuestros pastores, la indicación fue siempre esta, ¿no? Aquí no se nos está impidiendo seguir predicando el evangelio, ¿verdad? Es una situación de salud, respetemos las reglas, respetemos al gobierno y sigamos adelante. ¿Y sabe algo? Hemos sido bendecidos como iglesia por haber acatado precisamente ese respeto a las autoridades en este asunto. Y hemos sido bendecidos y estamos siendo bendecidos todavía, porque hay respeto, hubo ese respeto. Entonces, vea cómo Dios, a través de los años, Él ha establecido gobernantes que se han levantado a lo largo de la historia. Ahora, dentro de esos gobernantes que Dios ha permitido, claro, ha habido buenos, pero también ha habido malos, ha habido corruptos. Pero, como dice Pablo en Romanos 13, todos han sido permitidos por Dios. Y yo quiero que usted entienda esto. Todos han sido permitidos por Dios. ¿Por qué? Pues fue Él quien les permitió una posición de autoridad sobre los demás. Usted sabía, hablando sobre Nabucodonosor,
¿Usted sabía que Dios llamó a Nabucodonosor mi siervo en su tiempo de tiranía? Esto lo puede leer en Jeremías 25:9 y capítulo 27 y verso 6 de Jeremías. Así Dios lo llamó mi siervo. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor fue levantado también para cumplir un propósito de Dios. Y que hablando sobre la perspectiva civil o el juicio civil de las personas, pues obviamente lo veían malo, ¿no? Un Nabucodonosor tirano en su momento. Pero Dios estaba cumpliendo su propósito a través de él. Y de alguna manera, todos los seres humanos, sean buenos o sean malos, todos sirven a los propósitos de Dios. Por ejemplo, Dios le dijo a Faraón, esto en Romanos 9:17, Dios le dijo a Faraón lo siguiente, y él nunca se hizo cristiano, Él siempre estuvo en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Pero vea lo que Dios dijo sobre Faraón. Romanos 9:17 dice, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. La pregunta es, ¿el faraón sirvió para cumplir los propósitos de Dios? Sí, y fue utilizado por Dios, que era un hombre malo, un tirano, era un hombre corrupto, era un hombre realmente déspota. Sí, efectivamente, era un mal gobernante, pero fue usado para el propósito de Dios, para la voluntad de Dios. Y en el modelo secular, el gobierno es visto como, y aquí es donde entra un problema social, ¿no? Porque el gobierno es visto como el responsable de resolver todos los problemas del hombre. Y es una mala perspectiva que tenemos. Creemos que porque votamos por tal o cual persona o gobernante o líder, inmediatamente asumimos que él va a resolver todas nuestras desgracias. Y asumimos que nos va a sacar de la pobreza. Mientras estamos simplemente, como lo escribe Salomón, cruzados de brazos, ¿verdad? No haciendo nada, banqueteando en las calles, pero le exigimos al gobierno el no ser pobres y el ser prósperos. O sea, sobre esto habla también Salomón. Y entendamos, iglesia, sobre todo nosotros como cristianos, debemos entender esto. Ningún gobierno será capaz de resolver todos nuestros problemas. Y mucho menos será capaz de resolver todos los problemas de todos los habitantes de una nación. Es una perspectiva incorrecta. Y ahora déjeme decirle otra cosa sobre esto. Y Dios tampoco está interesado en que sea el gobierno quien resuelva todos tus problemas. ¿Cómo ven? ¿Por qué? Pues si el gobierno hubiera sido puesto por Dios para resolver todos nuestros problemas, entonces la responsabilidad personal quedaría eliminada. Y Dios no juzgaría a cada hombre de acuerdo a sus obras, sino Dios juzgaría inmediatamente al gobierno de por qué no resolvió nuestros problemas. ¿Por qué en Puerto Vallarta no todos fueron cristianos? Se iban a ir sobre el presidente municipal, ¿verdad? Iba a ir Dios, a ver, ¿por qué no todos fueron a Casa Oración Puerto Vallarta? A ver, presidente, ven para acá. No, o sea, no es así. Hay una responsabilidad individual. Y nosotros no podemos responsabilizar a un gobierno por nuestros pecados, ni por nuestras desgracias, ni por nuestra infelicidad. Finalmente todos daremos cuentas ¿a quién? A Dios, sobre el cómo nosotros decidimos vivir. Por eso Proverbios 16:32 nos habla sobre el dominio propio y el autocontrol, diciendo, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, mejor es el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Ahora, la postura general de Jesús ante las autoridades humanas era muy clara. Aunque los gobernantes fueron puestos por Dios, y déjeme decirle algo, también los gobernantes fueron creados a la imagen de Dios. ¿Cuántos sabían esto? No son cristianos, pero fueron creados a la imagen de Dios. Ahora, todos estos hombres que ejercen una autoridad,
pues así como usted y yo, también ellos han sido permeados por el pecado y han sido influenciados por el pecado y han sido afectados por el pecado y han sido orientados por el pecado. Es por eso que es muy difícil que un gobernante, por muy buenas intenciones que tenga, por ejemplo, de eliminar la injusticia o la corrupción, esto es imposible, porque él mismo como gobernante, como autoridad, está afectado por el pecado y tiene esa inclinación a ser egoísta, a ser envidioso, a ser orgulloso, a ser avaricioso. ¿Se da cuenta? O sea, no podemos demandar una perfección en un hombre que no conoce a Cristo más de la que nosotros podemos ejercer o tener. Y debemos entender que precisamente Jesús, en aquellos tiempos, Él también se enfrentó a malos gobernantes y realmente Él desarrolló su ministerio sobre la influencia de malos gobiernos. Pero ¿qué hizo Jesús? Mire, Jesús utilizó la conducta típica de los gobernantes de aquella época para usarla como un ejemplo negativo. Cuando sus discípulos tuvieron un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante, Jesús les dio una lección bien importante. Esto en Lucas 22, verso 24 al 26. Jesús les dijo a los discípulos lo siguiente, y vea, los reyes de las naciones, ¿cuál es su naturaleza, su inclinación? Oprimir a los súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Les dice Jesús, no sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve, es lo que dice la versión que estoy leyendo. Cuando usted comienza a estudiar el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar con que la iglesia de aquella época se enfrentó a un gobierno dominante y que no era cristiano. Un gobierno dominante en Medio Oriente que era el Imperio Romano. Y usted va a encontrar en el Nuevo Testamento muchas referencias precisamente a ese imperio. Ahora, el poder del Imperio Romano era enorme. Su extensión cubría miles y miles de kilómetros cuadrados. Muchos pueblos, incluyendo los judíos, habían sido subyugados por la fuerza. Y este era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía que pagar altos impuestos injustos por los privilegios de vivir bajo una pax romana. Y por debajo del emperador romano había varios reyes, había tetrarcas que gobernaban en regiones más pequeñas. Un ejemplo de esto es Herodes el Grande. En esta historia que encontramos con aquellos sabios del oriente, o lo que popularmente se conocen como los reyes magos, ¿verdad? Dice la Biblia que este rey gobernaba en Palestina cuando Jesús nació. Era Herodes el Grande. Aunque Lucas nos lo presenta históricamente, esto en Lucas 1:5, es en el Evangelio de Mateo que nos describe más el carácter verdadero de este gobernante en ese episodio sobre los sabios del oriente, en Mateo 2, verso 1 al 12. La Biblia dice en Mateo que unos sabios habían procedido del oriente, vieron una estrella especial que estaba anunciando el nacimiento de un nuevo rey, Jesús. Ellos partieron para adorar a ese niño. Al llegar a Jerusalén, se encontraron con este gobernante, el rey Herodes. El rey y toda la ciudad estaban turbados por la noticia de que un nuevo rey había nacido, lo cual representaba una gran amenaza. Luego Herodes envió a los sabios a Belén y les dijo, vayan e infórmenme sobre ese niño cuando lo encuentren. Y recuerdan qué fue lo que Herodes les dijo a los sabios, y cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también pueda ir y adorarle. Y dice la Biblia que los sabios encontraron a María y José en Belén con su niño Jesús, lo adoraron, pero fueron advertidos por Dios en un sueño de que no volvieran a Herodes. Y esos sabios regresaron al oriente por otro camino. Luego, un ángel de Dios se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate José, toma al niño y a su madre, María,
y huye a Egipto. Yo quiero que usted note cuál fue la indicación que hubo aquí. Huye a Egipto, y el ángel le dice: quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo José? José obedeció al mandato y llevó a su familia como refugiados a Egipto. Acto seguido, dice la Biblia, ocurrió precisamente la tragedia. Herodes, cuando se enteró de la desobediencia de los sabios, se enfureció y mandó matar a todos los varoncitos menores de 2 años en Belén. Poco tiempo después falleció Herodes. Mire, aquí tenemos un ejemplo de cuál fue la actitud de José y María ante un gobierno como el de Herodes el Grande. En ningún momento ellos armaron, ¿verdad?, una trifulca en contra de él. Ellos obedecieron a Dios. Y Dios les dijo: salgan, huyan, vayan hacia Egipto. Ellos fueron sensibles a la voz de Dios. Ahora, José y María estaban enfrentándose a un Herodes, ¿saben? Y Herodes era un gobernante maestro de las mentiras. Ahora, ¿cuántos gobiernos actualmente no hay así como él? Mentirosos. Prometen una cosa y hacen otra. Ahora, de todo lo que prometen muchos de los gobiernos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, realmente, ¿cuántos son cumplidores de promesas? Así como Herodes el Grande, la gran mayoría de ellos son maestros de mentiras. Aquí vemos cómo Herodes el Grande mintió cuando les dijo a los sabios: para que yo también vaya y le adore. Es decir, a través de esa mentira él estaba fraguando un plan malicioso para matar a Jesús. Y la mentira es uno de los mecanismos más comunes entre los gobernantes. Así como sucedió en el tiempo de Herodes, lo mismo, ese mismo patrón se va marcando en todos ellos, en muchos de ellos. Ahora, los gobernantes generalmente quieren mantenerse en el poder y luchan por mantenerse y reelegirse, ¿verdad? Con la noticia de que un nuevo rey había nacido, ¿qué sucedió? Herodes se vio vulnerable. Herodes se vio amenazado con respecto a su poder, y el miedo se apoderó de su corazón porque pensaba que un rival, en este caso ese niño Jesús, lo iba a sacar de su posición de autoridad. Por eso reaccionó así, por eso no tuvo escrúpulos para asesinar a todos esos niños, porque para él lo más importante que era el preservar su poder, el mantenerse todavía en esa posición, y el deseo de mantener su poder lo llevó a esa matanza indescriptible. Pero mire, la respuesta fiel de los cristianos, ¿cuál fue? En este caso José y María, ellos obedecieron a Dios y no contribuyeron a las maldades de ese gobernante corrupto. Ellos no cooperaron con los planes maliciosos de Herodes. Los sabios del oriente, ¿qué hicieron? Obedecieron a Dios y de alguna manera pues practicaron una desobediencia civil, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban a favor de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Ellos obedecieron a Dios, y José no solamente confiaba en Dios, sino que también obedeció a Dios con el propósito de proteger a su familia. Y fueron a Egipto, obedecieron a Dios. Y los cristianos, nosotros actualmente, tampoco debemos ser ingenuos, sino debemos tener una actitud cautelosa, respetuosa, pero también crítica ante los que se encuentran en el poder. Y no estar convencidos o hechos a la idea de que son ellos los que van a resolver nuestros problemas, o que son ellos los que finalmente nos harán conocer la voluntad de Dios. No, tenemos que ser cautelosos. Otro ejemplo de la actitud del cristiano ante el gobierno fue Jesús ante Poncio Pilato. Durante el ministerio público de Jesús, dice la Biblia que Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Aparentemente el único contacto que tuvo con Jesús se produjo cuando los jefes de los sacerdotes lo entregaron al gobernador para que fuera juzgado durante sus últimos días. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, ellos narran esas interacciones con lujo de detalle.
ese encuentro que hubo entre Jesús y Poncio Pilato. Dice la Biblia que primero Pilato interroga a Jesús y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús afirma y le dice: tú lo dices. Y Juan continúa con su descripción de esta conversación de esta forma. Le dice: le dice Pilato a Jesús, han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. Y Pilato le pregunta a Jesús: ¿qué es lo que tú has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino, le dice Jesús, no es de este mundo. Y Pilato le dice: ¿así que eres rey? Jesús le responde: eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Ese fue el encuentro, esa conversación que hubo entre Jesús y Pilato. Ahora, Pilato, como gobernante, él no sabía qué hacer con Jesús, porque realmente no había violado ninguna ley romana. Al enterarse de que era Galileo, lo que hizo fue enviarlo a Herodes Antipas, quien gobernaba sobre ese territorio y se encontraba en Jerusalén en esos días. ¿Y qué sucedió? Pues después de interrogar a Jesús por cierto tiempo, Herodes lo devolvió a Pilato y la esposa de se metió en el asunto, pues por medio de un sueño, dice la Biblia, se enteró de que Jesús era un hombre justo. Así que le advierte a su marido de que no le aplicara ningún castigo, que era un hombre inocente. Y Pilato intentó soltar a Jesús porque ni él ni Herodes habían encontrado ninguna culpabilidad en él como acusado. Por eso sugirió la idea de flagelarlo, de darle una paliza y después soltarlo. Y así sucedió. Pero los sacerdotes, los líderes y el pueblo no aceptaron esa alternativa. Y yo pregunto hasta este momento: ¿y cuál fue la respuesta de Jesús ante esta injusticia? Él pudo haber llamado a sus seguidores a que hicieran una revuelta o una marcha por la avenida principal, ¿verdad? Pero ¿saben? Jesús nunca tomó una postura en contra de las autoridades civiles. ¿Era injusto? Por supuesto que era injusto. Y dice la Biblia que por ese motivo, al no ver que realmente había un grado de culpa en él, que no había infringido ninguna regla, Pilato propuso otra salida. Como era de costumbre en aquellas fechas, que se podía perdonar a un prisionero, por lo que ofreció la opción de liberar o soltar a Jesús o a un hombre llamado Barrabás, quien era un homicida, y era un hombre revolucionario que había ocasionado muchos conflictos al Imperio Romano. Sin embargo, ¿qué fue lo que pidió el pueblo? Liberen a Barrabás. Y Jesús quedó inculpado. Aquí vemos en este gobernante Pilato, y vea la analogía que hay con respecto a lo que podemos vivir actualmente también con nuestros gobiernos. Vemos en Pilato la cobardía de un gobernante. Él sabía que Jesús era inocente, pero ¿qué prefirió? Ceder su autoridad a una multitud furiosa, y por la presión de la sociedad, él crucificó a Jesús. Mateo narra que Pilato se lavó las manos en un intento de negar su responsabilidad sobre este acto. Sin embargo, el lavarse las manos no limpia las manchas de una autoridad corrupta. Generalmente pensamos en la corrupción como un abuso de poder, como utilizar la autoridad para castigar injustamente a unas personas. Sin embargo, escuche, en el caso de Pilato vemos lo opuesto. Él no usó su autoridad para proteger a los inocentes, cuando él podía haberlo hecho como gobernante. Tuvo miedo, cedió, fue débil, no cumplió la responsabilidad que el Imperio Romano le había otorgado de brindarle protección a uno que era justo e inocente. ¿A quién le cedió esa autoridad? A las multitudes. Por eso dice la Biblia que él se lavó las manos. Yo no lo juzgo,
las multitudes lo quieren crucificado, que ellos lo hagan. Y se sabe que Pilato examinó a Jesús, que realmente también quedó sorprendido precisamente por las palabras que Jesús hizo. Sin embargo, él no cumplió con su autoridad. Él no cumplió con su autoridad. Mire, el día de hoy tenemos gobiernos democráticos, sí, pero ¿cuántas de esas autoridades o cuántos de esos gobiernos no cumplen con sus responsabilidades al no implementar el poder de la justicia y que terminan cediendo su poder ante la mayoría o ante la presión de unos pocos poderosos? Es lo que sucede y vemos. Pero lo que yo quiero marcarle es cómo el pecado de omisión delante de Dios también será juzgado. Y la Biblia lo dice así. En el caso de Pilato, él cometió el pecado de omisión. Santiago 4:17 declara: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pilato sabía lo que debía hacer como gobernante y no lo hizo. Y él será juzgado también precisamente por esa omisión. Y el pecado de omisión es un pecado que es el resultado de no hacer algo que se sabe que es correcto, que es legal y sobre todo que la palabra de Dios enseña que debemos nosotros hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante esa injusticia del gobierno? ¿O la actitud de Jesús cuál fue? Seguir adelante en el propósito de Dios. Seguir adelante. Y después de esto, yo no veo ningún comentario crítico, ¿verdad?, ni descalificador de Jesús contra Pilato. ¿O usted lo ve? De que Jesús se haya llenado de resentimiento, de antagonismo contra el gobernante que lo mandó flagelar. No vemos esa actitud en Jesús jamás, ante la injusticia que Él sufrió. Y mire, hablando sobre nuestra actitud ante los gobiernos, debemos entender lo siguiente. La bondad de Dios hacia el hombre se ve en la doble provisión que Él hizo para gobernar, cuidar y proteger al hombre. Número uno, protegerlo en lo espiritual. ¿A través de qué? A través de la iglesia, a través de líderes espirituales. Y número dos, proteger al hombre a través de lo material. Esto es por medio del Estado, por medio de autoridades. Y la Biblia enseña que tanto la autoridad del gobierno civil y la autoridad de la iglesia son ordenadas por Dios. Romanos 13, 1 al 2 dice: no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. En esta congregación yo represento una autoridad, pero ¿sabe usted? Usted debe saber que yo tengo una autoridad encima de mí. Yo no me gobierno solo, yo tengo que darle cuentas a una autoridad que Dios ha puesto para guiarme o para guiarnos como iglesia. Y yo tengo que dar cuentas. Y ese es el orden de Dios. ¿Y sabe algo? Yo soy bendecido por tener una autoridad arriba de mí. Alguien que me está cubriendo, alguien que me está corrigiendo, alguien que me está exhortando. Y eso es bendición. Ese es el propósito de Dios sobre las autoridades que Él pone en nuestras vidas. Y la Biblia claramente enseña que Él ha establecido esa autoridad para nuestro beneficio, para nuestra bendición. ¿Por qué? Porque como lo dice Romanos, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, está resistiéndose. Ahora, un punto importante sobre el carácter de Dios es que Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Él es un Dios de paz. 1 Corintios 14:33 nos habla de esto. Al ser un Dios de paz, Él estableció, obviamente originalmente, un gobierno que estableciera orden. Él no dijo, bueno, que cada quien se gobierne como quiera y que hagan lo que quieran, no. Él estableció orden. Y miren, este orden lo podemos ver aún entre los animalitos. Es ahí donde podemos apreciar que cómo Dios capacitó a animalitos para conducir sus asuntos de una manera ordenada. Por ejemplo, considere cómo un sinnúmero de hormigas y de abejas han aprendido a vivir juntas, han aprendido a trabajar juntas, han aprendido a protegerse juntas. Y usted las ve colaborando todas juntas. No están en guerra unas con otras. Yo no he visto nunca esa escena. Trabajan para protegerse.
Ese es el orden que Dios establece y ahí está el testimonio de la creación. Y qué lamentable es que a veces vemos ese orden, ese mejor orden o ese orden en esos animalitos que en los seres humanos. Porque los seres humanos tienden a generar ese caos. Entonces no es de extrañarse que Dios estableciera un sistema ordenado también para los hombres. Así fue como Dios estableció los gobiernos. Un sistema en el cual los justos pueden ser protegidos de la corrupción y la violencia de los injustos. Y Dios estableció a los gobiernos para que gobernaran a los ciudadanos de las naciones por medio de leyes basadas sobre los principios de rectitud, de honestidad, de integridad y equidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los impíos fueran refrenados de sus injusticias por medio de castigos, por medio de disciplina. Y respecto a la autoridad para llevar a cabo los decretos de Dios, ese fue el fin de Dios para los gobiernos, que los gobiernos llevaran a cabo los propósitos de Dios para los hombres, refrenando la maldad, refrenando el asesinato, refrenando los homicidios, las injusticias. Por eso dice la Biblia que toda autoridad será responsable ante Dios de su fidelidad o de su infidelidad. Pero ¿qué sucede actualmente? Un gobierno debe regir y debe gobernar, repito esto, bajo los principios de Dios. ¿Pero qué han hecho los gobiernos? Han hecho a un lado los principios de Dios. Y han establecido sus propios dogmas, sus propias reglas, han establecido sus propias leyes que van contra la ley de Dios. Y ahí es donde entra el conflicto entre la iglesia y el Estado muchas veces. Vemos cómo la verdadera autoridad detrás de todo gobierno, ¿quién es? Es Dios. Debemos entender eso, es Dios. Mire, Benjamin Franklin una vez lo dijo de esta manera, se lo voy a leer. Mientras más pasa el tiempo, más estoy convencido de esta verdad, que Dios gobierna en los acontecimientos de los hombres, y si un gorrión se cae a la tierra sin que Él no se fije, ¿podrá ser posible que un imperio se eleve sin su ayuda? Es lo que él decía, hablando sobre el cuidado y el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Esto es lo que este hombre comprendía, y vea cómo él le daba ese lugar a Dios. Ahora, para poder comprender esto, cuando leemos Daniel 4:17, vea lo que dice: el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien Él quiere lo da, y sobre Él constituye al más humilde de los hombres. Aquí podríamos poner a David. Él era un pastorcillo de ovejas, un jovencito inexperto, dedicado al cuidado de los animales. Sin embargo, Dios levantó a ese hombre humilde como un rey para gobernar sobre la nación de Israel. También Daniel 2:21 nos dice: Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él, ¿nota eso? Él es quien permite esas autoridades y esos gobiernos. Ahora, si Dios decide poner al más débil o al más bajo para gobernar, debemos pensar que es con un propósito. Debemos entender que hay un fin para todo esto. Algunas veces nosotros quisiéramos que nos gobernara el más fuerte, o el más inteligente, o el más carismático, pero no siempre es así. Porque algunas veces Dios permite que sea el más débil, que sea el más bajo, o como lo hablaba Salomón, o que sea el más inexperto, el que nos gobierne. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tratar con nosotros, de tratar con nuestra nación, de tratar con los pecados del pueblo. Así que nosotros nunca debemos mostrar esa objeción ante quien nos está gobernando, lo aprobemos o no lo aprobemos, sino debemos ser sabios para saber cuál es su propósito y cuál es el fin de esto.
Ahora, eso no significa de que usted va a estar de acuerdo, ¿verdad?, con todo gobernante. No, obviamente no. Pero también entendamos que Dios levanta líderes, reyes y gobernantes insensatos, porque eso es lo que merece una nación idólatra e inmoral. Y es una manera en cómo Dios trata también con el pueblo, cómo Dios trata con la nación. Mire, cuando Cristo estaba siendo juzgado por Poncio Pilato, note que él le aclaró a Pilato de dónde procedía la autoridad de él como gobernante. Jesús lo dejó bien en claro, y le dejó bien en claro que él tenía control para emitir un juicio simple y sencillamente porque Dios se lo estaba permitiendo. Jesús le dijo a Pilato en Juan 19, 10 al 11, le dice: a mí no me hablas. Le dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Le dice Pilato. ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Ahí está el soberano hablando. Pero Jesús le respondió: mira, Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y algunas veces debemos entender esto con respecto a quienes nos están presidiendo, a quienes están ejerciendo una autoridad sobre nosotros. Debemos entender que es Dios quien los ha puesto sobre nuestra vida para también tratarnos. Ahora, sea cual sea la autoridad que Dios ha puesto en ti, puede ser tu jefe en el trabajo, puede ser el gerente, puede ser el maestro, puede ser, sea quien sea que Dios haya puesto una autoridad sobre ti, debes entender que lo ha puesto con un propósito y que la autoridad que Dios le ha entregado a esa persona es una autoridad para tratar con nosotros también, ya sea para guiarnos, para corregirnos, para enseñarnos. No lo sabemos, pero entendamos lo siguiente: ninguna autoridad ellos tendrían contra nosotros si no fue algo que Dios les concedió. Ahora, cuando hablamos sobre nosotros como cristianos, siempre decimos: nuestra vida está en control de las manos de Dios, ¿verdad? Y que Dios tiene cuidado de mí. Bueno, tal es el cuidado y el trato que Dios tiene para ti, que pone autoridades sobre ti también para formarte, para corregirte. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esto? Una actitud de sometimiento y respeto, siempre y cuando no seamos impulsados o presionados a violar los principios de Dios. Y entendamos esto: los hombres pueden obtener el poder en muchas formas diferentes, incluyendo el nepotismo, el soborno, incluyendo la injusticia, engaños a través de homicidios, de corrupción. Pero estas son cosas que Dios permite para su propósito. Ahora, escuche linealmente lo que le estoy diciendo. Son cosas que Dios permite, no que Él aprueba, no que Él está aprobando, sino que Él está permitiendo para cumplir un propósito. Y no nos confundamos. No nos confundamos, ¿por qué? Porque los reinos de este mundo no son los reinos de Dios. O sea, no son los reinos de Dios. Entendamos esto. El gobernante que nos preside en este momento no es un reino de Dios, no es un gobernante de Dios en ese sentido. Lo ha permitido con el fin de traer un propósito a nuestra nación, a nuestro estado, a nuestra ciudad, porque la Biblia revela claramente que es Dios el que pone y quita gobernantes. Y las autoridades y los gobiernos solamente tienen poder mientras Dios se los permite. Ahí está. Y aún Dios permite que usen su poder contra la iglesia para producir un avivamiento entre los cristianos. Y un ejemplo de eso usted lo puede ver en el libro de Hechos. En el libro de Hechos. En el libro de Hechos hay una historia de un gobernante llamado Herodes Agripa y una confrontación que él tuvo con la iglesia en Jerusalén. Mire, cuando Claudio llegó a ser emperador, nombró a Herodes Agripa gobernante sobre Samaria y Judea, incluyendo Jerusalén. Este Herodes
era nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Para estas fechas la iglesia había aumentado rápidamente, tanto en número como extensión geográfica, y el capítulo 12 del libro de los Hechos describe un enfrentamiento entre este rey, Herodes Agripa, y los cristianos. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, por ejemplo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Y al ver que esto agradaba a los judíos, o sea que los judíos se complacían de la persecución contra los cristianos, procedió a prender también al apóstol Pedro. Y esto sucedió, dice Hechos 12, 1 al 3, durante la fiesta de los panes sin levadura. Para poder comprender esto es importante notar que Herodes Agripa se opuso a la iglesia para agradar a los judíos de aquella época. O sea, no fue una oposición por convicción propia, sino para congraciarse con los judíos, aquellos que no creían en el mensaje de Jesús. Y para congraciarse con este grupo, él promovió la persecución contra la iglesia. Lucas nos narra ese escape milagroso de Pedro de la cárcel, y al otro día Herodes se enfureció con los guardias bajo quienes Pedro había escapado y los mandó matar. O sea, porque se les escapó Pedro. Poco tiempo después, Herodes se encontraba en Cesarea y el relato nos dice que él estaba ataviado, dice Hechos 12, 21 al 23, lo voy a leer, que él estaba ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo, la gente gritaba y decía, voz de un Dios, no de hombre. Dice la Biblia que al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Aquí está un claro ejemplo de que Dios permite, pero Él también los quita. Él también los quita cuando ya no cumplen con ese plan y ese propósito. Herodes favoreció a los judíos a expensas de los cristianos. Aquí está claramente el ejemplo de otro gobierno. Y esto habla del favoritismo entre los gobernantes que vemos el día de hoy. En nuestras democracias actuales, los victoriosos en las elecciones premian a sus más grandes patrocinadores, ¿verdad? A sus más grandes donantes. ¿Y qué les dan? Bueno, tú aportaste millones de pesos a mi campaña, pues ahí te va este puesto público. Es lo mismo que está sucediendo aquí en esos tiempos. Ahí te va este puesto público, aquí te va este favor, aquí te va este terrenito, ¿verdad? Aquí te van estas remuneraciones, y ahí están beneficiando con aquellos con los que se congraciaron. ¿Por qué? Porque los favorecieron durante su campaña. Mire, eso es una realidad. Y como cristianos debemos también entender cuál es nuestra perspectiva y nuestra convicción sobre esto. Y a menudo son las minorías religiosas o políticas las que sufren represalias durante estos abusos de poder. Tristemente hay ejemplos en nuestro propio país, cristianos que quieren alcanzar el poder y están usando a las iglesias precisamente para lograr esos objetivos, y se pierden del enfoque, y no hemos sido llamados a eso. Mire, ¿cuál entonces debe ser nuestra posición ante todo esto? Dice la Biblia, vamos a encontrar, hablando políticamente, vamos a encontrar gobernantes y líderes que mienten, que hacen trampas, que estafan, que manifiestan evidencia de corrupción así desplegada a todos lados. Y como cristianos, nosotros debemos mantener una actitud cristiana que honre y agrade a Dios. Jesús le dio a sus discípulos instrucciones importantes acerca de la hipocresía y la terrible conducta de ciertos líderes religiosos de aquella época que tenían poder sobre los judíos. Esto revela la respuesta a estas preguntas. En Mateo 23, verso 2 al 4, Jesús les dijo, miren, en la cátedra de Moisés, dice, se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, dice Jesús, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Mire, ¿qué aprendemos de esto? Que a pesar de cómo se pueden comportar los líderes o los gobernantes en sus vidas personales o llevando a cabo sus deberes oficiales de sus cargos de responsabilidad, Jesús está diciendo, ustedes simplemente lo que sea respecto a esos principios bíblicos correctos, principios de Dios, obedézcanlos. O sea, obedézcanlos respecto a las leyes que promueven una conducta moral, respetuosa, honesta, íntegra. Obedézcanlos. Pero respecto a sus malos ejemplos, dice Jesús, esos no los imiten. Esa es nuestra actitud frente a un gobierno. Obedecemos, repito, esas leyes que promueven ¿qué? Una conducta moral, una conducta de respeto, una conducta basada sobre los principios de Dios, pero los malos ejemplos que vemos en quienes nos presiden, Jesús deja muy en claro, eso no debemos imitarlo, eso no debemos buscar seguirlo. Sí, debemos respetarlos, ¿por qué? Porque han sido puestos por Dios. Y cuando nosotros los respetamos, estamos también respetando al mismo Dios. Ahora, las conductas personales de nuestros gobernantes muchas veces no son un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Pues por todo lo que sabemos, lo que escuchamos, en las cosas que se meten, inmoralidades, muchos asuntos ahí. Y aquí es donde debemos nosotros aprender a honrar a Dios por encima de los hombres. Y ser ejemplo a los demás. Y mire, Eclesiastés 10:20, vea cómo termina. Aquí ahora Salomón advierte algo. Sí, puede haber mucha injusticia en un gobierno, puede haber muchas cosas muy malas en un gobierno, pero vea lo que dice Salomón, versículo 20. Ni aun que en tu pensamiento hables mal del rey. ¿Qué hablamos la semana pasada sobre las palabras? Cuida lo que hablas. Con tus palabras estás construyendo o estás destruyendo, dice, ni aun en tu pensamiento hables mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara hables mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y los seres alados se lo harán saber. Este punto es muy importante, ya es con el que está cerrando el capítulo Salomón. El apóstol Pedro, sobre esto mismo, él habló de aquellos que despreciaban, por ejemplo, a las autoridades. Él hablaba sobre aquellos que despreciaban, por ejemplo, la autoridad o el gobierno, que eran atrevidos y contumaces, que no temían decir mal de las potestades superiores, esto en 2 Pedro 2:10. Y mire, como cristianos debemos aprender a ser también prudentes con nuestras palabras. Porque algunas personas, sobre todo cristianas, hablan y se expresan de una manera terrible. Peores que los incrédulos y los gentiles. Yo los he visto. Insultan, ofenden, se agarran de palabras con otros. Y eso es un mal testimonio. Eso no es ser ejemplo. Y no somos llamados a eso. No somos llamados a hablar o a inventar calumnias contra aquellos que están ejerciendo una autoridad. Es bien fácil, repito, inventar cosas. Es bien fácil hablar mal de quien nos preside. Y hablo de cualquier tipo de autoridad. Y aquí es donde el apóstol Pedro también nos llama a retraernos y cuidar lo que estamos diciendo, hablando, y evitar estar atacando a quienes presiden. Por eso el apóstol Pedro marca ese énfasis. Hay una diferencia entre hacer uso de nuestra libertad de opinión y despreciar a alguien. Hay una gran diferencia. Todos tenemos libertad de expresión, pero como cristianos debemos tener cuidado de no menospreciar. Aunque tú no estés de acuerdo con quien está presidiendo en este momento, no sé, nuestra ciudad o nuestro país, debemos tener cuidado, ser sabios con nuestras palabras, con lo que estamos diciendo. Por eso todos hemos escuchado este dicho que aquí habla Salomón.
Ese dicho de un pajarito vino y me lo dijo, y es lo que está diciendo Salomón aquí. Fue Salomón quien enseñó a todos que no maldigas al rey, ni en tus pensamientos, y no maldigas al rico en los secretos de tu recámara, porque todo va a llegar a la voz de quien está presidiendo todo. Las aves del cielo van a llevar esa voz, y las otras aves harán saber esa palabra en muchos lados. Aquí es donde el punto es que aquí es donde debemos nosotros como cristianos también cuidarnos de no calumniar. Que somos tentados, claro, somos tentados porque hay muchas cosas que consideramos injustas. Pero no debemos responder al necio, ahora sí que como comportándonos como él, como un necio, sino debemos responder con sabiduría. Aquí es donde tenemos que ser cautos, debemos aplicar esa mansedumbre de la que hablamos al principio, ser mansos, ¿verdad? No estar respondiendo, no comportarnos de manera agresiva y cuidar nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen efectos. Mire, yo he estado frente a personas que frente a mi cara dicen un montón de mentiras, cuando yo ya sé la verdad sobre todo eso que están diciendo. Yo ya lo sé. Y el hombre necio es aquel que siempre va detrás de esa información para desprestigiar, para inventar. Y lo que Salomón está diciendo es que el hombre que vive conforme a la voluntad de Dios, el hombre sabio, esa información le llega por esos pajaritos que Dios envía para prevenirlo y ponerle un paso adelante de quienes buscan hacerle daño. Es lo que está diciendo aquí Salomón. Seamos sabios. Pablo escribió, Tito 3, 1 al 2, estoy terminando, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y dando instrucciones sobre esto mismo, el apóstol Pablo escribió y dijo: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Y algún día usted se va a encontrar con la decisión de obedecer a Dios o de honrar al hombre. Y usted tiene que tomar una decisión. Y mantenga este versículo precisamente en su memoria. Y mire, yo sé que es difícil para algunos este tema, ¿no? Y este punto. ¿Por qué? Porque es verdad que algunos de los pecados más perversos, ¿quiénes los cometen? Los cometen los que están en una posición alta, una posición de autoridad. ¿Acaso no es cierto que muchas veces los gobiernos promueven la iniquidad en lugar de eliminarla? Esto es verdad. Hay muchos que están usando el poder para correr la sangre de personas indefensas, humildes, inocentes. Hay muchos gobiernos a través de los años de la historia que se han entregado a la opresión en contra del cristianismo. Esto lo hemos visto claramente en muchos casos. Pero mire, como cristianos, ¿cómo debemos responder? Nuestra confianza está en Dios. Y la Biblia nos llama a orar por nuestras autoridades. Nos habla eso. Aun cuando usted pudiera sentir una opresión, una injusticia, la respuesta principal del cristiano ante las injusticias, ¿cuál es? La oración. Ore a Dios, oremos a Dios y pidámosle a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para poder encaminarnos correctamente y no caer en un estado de rebelión, en un estado de desobediencia que deshonre a Dios. Pidámosle a Dios sabiduría y demos ese testimonio también como cristianos, con mansedumbre y cuidando nuestras palabras. Porque ser un seguidor de Cristo debe afectar la forma en cómo nos estamos comportando en nuestra vida, tanto pública como privada. Ahí está nuestro testimonio. Ser cristianos es el cómo estamos ejerciendo nuestra profesión, cómo estamos haciendo nuestro trabajo, cómo estamos sirviendo en nuestro hogar, cómo estamos relacionándonos con nuestros familiares y amigos, y también el cómo estamos respetando a nuestras autoridades, a quienes nos presiden en todos los ámbitos. Y todo lo que hacemos y la forma en cómo nos desenvolvemos en nuestra vida diaria
debe reflejar, escuche, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y que además amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y esto incluye a quienes nos presiden. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy, gracias por lo que tú nos hablas, Señor. Pedimos que nos guíes y que nos des sabiduría de caminar en tu verdad y en tu voluntad. Sobre todo hoy en este tema que habla sobre el respeto y el cuidado de las autoridades, a nuestros gobiernos, que podamos ser obedientes y dóciles a estar orando por ellos, Señor, para que puedan presidir con justicia. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro papel, Señor. Entendemos que nosotros no podremos cambiarlos, entendemos que nosotros no estamos llamados a causar una reforma civil ni social, sino como iglesia estamos llamados a hacer un testimonio vivo de tu palabra. Estamos llamados a testificar